Hermanos, Dios les bendiga. En esta oportunidad el Señor me ha puesto en mi corazón hablar del tema de la fe. Vamos a colocar este mensaje en presencia del Señor. Acompáñenme a orar. Maravilloso Dios, bendito Rey Celestial, gracias te damos, Padre Santo, por esta oportunidad que me das, Señor. Poderoso Dios, que no sea yo el que vaya a hablar, Señor, sino que seas tú a través de mí, Señor. Permita que yo me haga a un lado, Señor, y que esta palabra seas tú quien la hable a los corazones que la necesitan. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Para abordar este tema de la fe, me basé en el texto bíblico Hebreos 11, del 1 al 18. Acompáñenme a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Amén. En el mundo actual, las personas, aún siendo cristianas, sienten que la fe es un privilegio de algunos escogidos. Cuando leemos la Biblia, le atribuimos a los héroes de la fe como Abraham, David, Elías y algunos otros. Incluso ahora la iglesia cree que la fe le pertenece al pastor, al líder, al profesor, pero aún no es así. En Romanos 12, 3 al 7 nos dice que todos hacemos parte de un mismo cuerpo en Cristo. Ninguno tiene un valor más alto que el otro. Aunque podemos tener diferentes dones, de todos hacemos uso de acuerdo a la fe que por gracia del Espíritu Santo nos es dada. En la Biblia encontramos grandes historias de la fe que todos conocemos, pero tenemos victorias de personajes que tal vez no son muy reconocidos y que nos enseñan que la fe está al alcance de todos. Depende de nuestra relación con el Espíritu Santo fortalecerlas. Primero, en Números Romanos.
Victoria de la fe. Primero, Abel y la fe que trasciende. La historia de Caín y Abel es muy famosa y muy reconocida por el asesinato entre hermanos. En Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ellas. Veamos este pensamiento. La fe de Abel fortaleció su relación con Dios, lo que le permitió ser justo ante sus ojos. La fe es una herramienta que nos acerca a Dios. Todos los que creen que la fe es un fruto de pocos, es porque su corazón está lejos de Dios. A medida que nos acercamos a Dios, podemos fortalecer nuestra fe y nos da victorias. Así como Abel, aún después de su muerte, trasciende en la historia por haber sido justo delante de los ojos de Dios. Segundo, la mujer tsunamita y la fe en medio del dolor. Para los que no conocen la historia de esta mujer, en 2 de Reyes 4, 8 al 37, nos cuenta que ella no tenía hijos. Después de dar hospedaje a Eliseo, recibe la promesa y concibió a su hijo. Sin embargo, este fallece aún con mucho dolor en su corazón. La tsunamita creyó en el poder de Dios y su hijo resucitó. Veamos este pensamiento. Es fácil hablar de fe cuando todo está bien, pero la fe que fortalece en medio de la adversidad es la que muestra la grandeza del Dios en su máximo esplendor. La fe de esta mujer permitió que Dios resucitara a su hijo. La fe que tú tengas en la adversidad permitirá que Dios haga esa obra que tanto esperas. Tercero, Ananías y una fe sin límites. Este hombre fue enviado por Dios a orar por Pablo, quien antes perseguía a los cristianos. Hechos 9, 10 al 19 nos muestra aún cómo fue una tarea riesgosa y difícil de hacer. Ananías obedeció, permitiendo ser usado como un instrumento de sanidad y restauración. Vamos a ver este pensamiento. En una época en la que el mundo está al alcance de nuestras manos a través de un dispositivo como el celular, es difícil confiar en lo que no se ve, más aún si esto representa un riesgo. Este negocio que quieres lograr, esta inversión que vas a hacer, si pones en las manos de Dios y confías en Él, Dios hará. Ananías sabía que era un riesgo ir donde Saulo, pero salió victorioso y después Saulo se convirtió en uno de los más grandes profetas de Dios. Una fe sin límites permite que Dios haga en tu vida de la misma manera, es decir, sin límites. Como acabamos de ver, las historias de fe no solo se relacionan a los grandes héroes de la Biblia. Los protagonistas de estas historias no son conocidos, pero su fe cambió sus vidas. Ahora nosotros, ¿cómo podemos cambiar nuestras vidas? Segundo, en números romanos, desarrolla tu fe. Primero, ¿cómo adquirir la fe? Romanos 10, 17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Veamos este pensamiento. La mejor manera de adquirir la fe es escuchando la palabra de Dios. Es importante no solo escuchar con nuestros oídos, sino también con nuestra mente y corazón. Muchas veces vemos que muchos creyentes vienen a escuchar el sermón del domingo, pero en la hora de la explicación de la palabra o en la hora de la lectura tienen el celular prendido, no con la Biblia,
sino muchas veces mirando mensajes de texto, mirando cosas en las que difícilmente la palabra de Dios dice que nos aumenta la fe por el oír, pero difícilmente lo hace porque no tenemos nuestra mente puesta en la explicación o en la lectura que está dando nuestro pastor o nuestro líder. Es importante que la iglesia abandone las distracciones y escuche la palabra de Dios con amor y con temor. Qué bueno es tomar nota, porque tomando notas se aprende 2 veces. Segundo, ¿quién puede tener fe? Romanos 12, 3b nos dice: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Veamos este pensamiento. El Señor, por gracia, nos ha dado una medida de fe a cada uno, y de nosotros depende si la ejercitamos o no. Como vimos antes, los cristianos creen que la fe es un privilegio de pocos, pero la Biblia dice que cada uno tenemos una medida de fe. Nosotros los cristianos debemos tener intimidad con Dios para así fortalecer nuestra fe y obtener nuestras propias victorias. Tenemos como punto número 3, la importancia de la fe en el creyente. Veamos este pensamiento. La fe en el creyente es como el combustible para un motor. Sin ella no tenemos acción. La fe es un mandamiento que debe ir de la mano con el amor. En primera de Juan 3:23 nos dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El entender el amor de Dios y el sacrificio que hizo por nosotros nos motiva a tener una relación más íntima con Él. Por esa relación creemos en lo que está escrito de Él, de Jesucristo, y seguimos su ejemplo desarrollando en nosotros los frutos del Espíritu Santo. En conclusión, los testimonios de estos héroes de la Biblia y la palabra de Dios nos llevan a desarrollar una fe triunfadora en medio de un mundo lleno de oscuridad y dolor. No se trata de tener una fe perfecta, sino de cultivar una fe sincera, arraigada en la palabra de Dios, fortalecida en la obediencia y vivificada en el amor. Así como los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe, hoy también nosotros podemos caminar con confianza, sabiendo que Dios es fiel, galardonador de los que le buscan y cumplidor de todas sus promesas. Por tanto, desarrollemos nuestra fe, alimentémosla con la palabra, activémosla con nuestras decisiones y vivámosla como un estilo de vida que glorifique a Cristo, porque en Él cada paso de fe nos acerca más a la victoria que ya nos fue prometida. Muchas gracias.